Vamos a empezar con el estudio número 60. Buenos días a todos. Buenos días. En este estudio vamos a hacer una recopilación de datos. Si se fijan, ya el estudio número 60 implica que ya pasamos por varios parábolas que ya escudriñamos. Escudriñar es la segunda forma de estudiar la Biblia. La primera es conforme a religión, que nos indica Moisés, y es entenderla en lo literal. En lo literal nadie entiende, nadie es salvo. Ahí lo vamos a encontrar en Romanos 3, nada más para dar entendimiento a esto. Vámonos a Romanos 3. Romanos 3. ¿Ya lo tienen? Bien. Vámonos al capítulo 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Fíjense, así como está escrito, como nos indica la Biblia en la Escritura, nos dice que no existe un solo justo. Nadie es salvo. Por lo tanto, la ley nos dice, nadie es salvo. Por lo tanto, el 11 que dice, No hay quien entienda. así como está escrito en lo literal, no hay una persona que entienda. No hay quien busque a Dios. No hay una búsqueda a Dios porque están buscando sin entender. Sí. Si no hay un solo salvo, si no hay un solo entendimiento, entonces ¿cómo puede buscar a Dios? Como está escrito en lo literal, no funciona porque hace trabajar su inteligencia sensorial. Entonces aplica la sabiduría del hombre. Como está escrito, usted va a entender que Dios no es un Dios de amor, porque si mandó a destruir Sodoma, Egipto, etcétera, hizo otras cosas bárbaras, ¿sí? Mandó un diluvio universal. Entonces no tiene lógica entenderlo en lo literal. Como está escrito, no funciona. Ahora tenemos que hacer caso a lo que nos dice a través de la palabra escrita, y dice, todo está dicho en parábolas. Sí, lo vamos a ver en los evangelios, más en Mateo y en Marcos. Dice, y todo nos lo decía por parábolas. ¿Qué es una parábola? Es una narración ficticia con un mensaje oculto. Bueno, ese mensaje oculto es el que nosotros tenemos que buscar. De eso se trata. Vamos ahí a 1 Corintios 14, 11. Primera de los Corintios 14, 11. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla. Y el que habla será como extranjero para mí. Bien, ahí nos está diciendo bien claramente que si yo ignoro el significado de las palabras de la Escritura, voy a hablar como yo que no entiendo, a hablarle lo que no entiendo a gente que me escucha que tampoco puede entender. De tal modo que ni yo les doy claramente, ni ellos me van a entender con claridad. ¿Por qué? Porque no se está hablando conforme a Él nos está explicando. Por eso aquí puse una lista. Dios nos dice que Dios es amor, que Dios es verdad, que Dios es la luz. También nos dice que gracia, conforme a antiguos tiempos, significa regalo. ¿Pero por qué estoy tomando antiguos tiempos? Porque la misma Escritura me dice, allí en Segunda de Reyes, en Isaías, me dice, háblanos en arameo, porque es así como te entendemos nosotros tus hijos. Entonces, para eso tenemos que escudriñar las Escrituras, y tiene que ser en arameo, no en chino, no en japonés, no en alemán, no en otro idioma.
Tenemos que ser obedientes a la palabra y hacerlo conforme nos lo dice. Y buscar en arameo. Si no encontramos directamente en arameo, lo vamos a hallar en hebreo, porque eran las lenguas que se manejaban en aquellos tiempos. Esto que estoy hablando ahorita ya lo vimos en temas anteriores. Son temas que ya deben andar como por el 20, 25, por ahí. Pero el que quiera llegar a entender esto, pues igual puede conseguirse sus temas anteriores desde el 1 hasta el 58, creo que teníamos. Ahorita entré en el 60 porque para empezar como en un inicio, con un número 0, ¿verdad? De aquí vamos a estar hablando los temas conforme a las 3 enramadas, que es la visión conforme a Moisés, la visión conforme a Elías o Juan el Bautista y la visión que es en revelación ya conforme a Cristo Jesús. Muchas iglesias, muchas religiones dicen que entienden revelación, pero aún así todavía no han entendido qué es revelación. Se respeta esto porque todos tienen su verdad, todos tienen una razón, para ellos es su verdad, entonces se respeta eso. Algunos creen en unos cuantos santitos, otros creen en muchos, igualmente se respeta, porque la tradición que ellos han seguido a través de un tiempo los ha llevado a estar en esa situación. Bueno, vamos a tratar de entender esto. En el principio, las escrituras nos marcan la palabra de Dios con 4 consonantes. Ya lo hablamos esto también, nada más lo vamos a aclarar como escudriñando en la historia para saber qué fue lo que pasó. ¿Sí? Las escrituras nos dicen que la palabra de Dios eran 4 consonantes. Era una Y, una H, una W y una H. Estas 4 consonantes simbolizaban la palabra de Dios. Fíjense, simbolizaban. Es simbólico porque es palabra escrita. Usted a Dios lo puede alabar en espíritu y en verdad y no necesita decir nombres. Porque cuando usted habla a Dios, usted ya lo está alabando porque está creyendo en el que no ve. Eso ya es una alabanza. Cuando usted ora, si se hinca, si se sienta, si se está bañando, pero está en oración, la posición no es la que cuenta es su estado mental, a quién le está hablando. Y si le está hablando al que cree que es su creador, usted lo hace por fe, porque no lo está viendo. ¿Sí? Bien. Vamos a hablar un poquito de historia para que empiecen a pensar y analizar razonadamente en lo sensorial, porque es necesario que lo hagan sensorialmente. 300 años antes de Cristo, fíjese, 300 años. Antes de Cristo. Había un rey que se llamaba Ptolomeo. Este rey dice, junten toda la escritura religiosa que hay, toda. De tal manera que empiezan a juntar todo lo que hay. Y él en su conciencia religiosa dijo, ahora todo eso, seleccionen lo que está acuerdo y hagamos un libro. ¿Sí? Hacen un libro. Ese libro hoy día lo conocemos como Antiguo Testamento, que nace 300 años antes de Cristo. Fíjense, una incongruencia religiosa que sucede después. 300 años después de Cristo, se brincan toda la era de Cristo. 300 años después de Cristo, hay un concilio en Roma. Y dicen, junten todo el material religioso
para hacer un libro al igual que hicieron en el Antiguo Testamento. Lo que sucede en esta ocasión es que no eran poquitos libros, eran más de 400. Pero estos sacerdotes que conformaban este equipo religioso, ellos dijeron y pensaron, van a ser estos, exclusivamente estos. Y sacaron la gran mayoría. Ahí ellos hacen el libro que conocemos como Nuevo Testamento. En ese Nuevo Testamento, ellos hacen aparecer qué es la solución del anterior. El anterior era condenación, el nuevo es salvación. Pero eso es en lo sensorial. Cuando usted llega a estudiarlos y recibe el entendimiento revelado, se da cuenta de que es lo mismo. Lo mismo es Dios ayer, hoy y siempre. Hebreos 13:8, 13:7. A ver, vamos por ahí. Hebreos 13 nos dice que Dios no cambia. Pero la religión nos trata de decir que Dios cambió. Entonces ahí es cuando se contrapone la mente en lo sensorial a la revelación. 13. 13:8, ¿qué dice? Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ok, Jesucristo. Jesucristo. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, cuando ellos ponen un Antiguo Testamento diferente a un Nuevo Testamento, desde antes del Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, en Éxodo, ya nos estaba hablando que Moisés recibió 2 tablas. 2 tablas, simbólicamente. Acordémonos de esto, la Biblia es una narración ficticia con un mensaje oculto. Y la Biblia la vamos a ver solo para bien, para bien, para bien. Y si no nos edifica aquello que estamos entendiendo, es que no estamos escudriñando bien. Tenemos que escudriñar de tal manera que lo que entendamos sea para edificar, para exhortar y consolar. Si no es así, estamos estudiando mal. Primera a los Corintios 14:3. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pide en oración 14:3. 3. 3. Usted anda en 13. 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. O sea, la buena palabra, la profecía, es para edificar, exhortar y consolar, no para meter miedos. La condenación queda a un lado. Okay. Vamos a seguir conforme a la historia. Tenemos que antes de Cristo y después de Cristo pasaron 600 años. 600 años. Pero la palabra de Dios no se podía pronunciar. YHWH no se podía pronunciar. Fue hasta el año aproximado, en el año 1500, después de Cristo, que se dijeron ellos, no podemos pronunciar, vamos a ponerle vocales. Entonces, ya no era nada más 4 consonantes, ahora las vocales las voy a poner en minúscula para que se siga preservando las mismas 4. Ahora ya
pusieron Yahweh o Yehová, cambiándola, porque existen las dos formas, Yahweh o Yehová. ¿Por qué lo hicieron? Para poder pronunciar. Pero fue por el año de 1500. Se sale de ese círculo. Voy a aclarar esto. Esto es nada más para que llegue a un entendimiento. Hubo, así como Yahweh o Yehová, hubo más nombres. Sí, sobrepasan los 20. Nada más que para no mencionarlos todos, nos vamos siguiendo lo necesario para que llegue a su entendimiento. Más o menos por el año 1520, sale al exterior. Al exterior, hablo de Europa, Inglaterra, que de Inglaterra va a brincar para Estados Unidos, ¿verdad? Inglaterra, vamos a decirlo así, ellos dicen, no es Yahweh, la Y suena como J. Entonces ellos ponen una O, ponen una S que no está dentro del orden, pero ellos así lo entienden. Entonces, ellos lo ponen así, Joshua. Y Joshua también se ha cambiado mucho la palabra. Ustedes si entran a internet, a Google, ahí van a ver que hay muchas formas de escribirse Joshua. De hecho, ya le quitan la H final. Bien, para no hacer mucho tiempo, más o menos en este tiempo, se brinca para Estados Unidos y dice Estados Unidos, es que con nosotros no es ni Yahvé ni Joshua, para nosotros es Jehová. Y aquí cambian otra vez la W por la B chica. Ahora es Jehová. Aquí vamos a entender lo siguiente. Como ahora últimamente se lee, ya le quitaron la H final. Y ahora es Jehová. Pero en el año más o menos 1530, un señor que se llamaba, en aquellos tiempos, se llamaba Casiodoro de Reina. Este señor Casiodoro de Reina dijo, no es ninguno de todos esos, es Jesucristo. Fíjese. Este señor Casiodoro de Reina, en 1569, mete la primera Biblia a México. O sea, pasa un lapso. Pero él pide autorización a España. Y España le dice, ok, si así lo entienden allá, así háganlo. Ahora tenemos que la palabra de Dios, ya el hombre la convirtió en un hombre hasta llegar a Jesucristo. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Vamos a empezar por Génesis, por el principio. Vamos a empezar por Génesis. ¿Qué empieza a decir Génesis? Desde el 1. Sí, desde el 1 hasta el 31. En el principio crió Dios los cielos y la tierra estaba desordenada
y vacía. Bien, vamos a verlo. En el principio creó Dios lo espiritual y lo terrenal, que es lo tangible, el tiempo-espacio. ¿Y luego? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía Bien. sobre la faz de las aguas. Ahí vamos a entender esto. Dios es un espíritu. Nada más había un espíritu. No había otra cosa no más que un espíritu, porque Dios creó todo. Y si Dios es el creador de todo, el espíritu es el inicio. ¿Y luego? Y dijo Dios, Dijo Dios. sea la luz, y fue la luz. Perfecto. Dijo Dios. Dijo. La palabra dijo tenemos que entender. El Espíritu Santo habló. Cuando el Espíritu Santo habló, nacieron estas cuatro consonantes. La Y, la H, la W y la H. Cuando el Espíritu Santo habla, nacen las cuatro consonantes, que después el hombre le puso nombres hasta llegar a Jesucristo. Pero es lo mismo Jesucristo que Jehová, que Joshua, que Yahvé, que las cuatro consonantes, o la palabra de Dios, o la voz de Dios, es lo mismo. Nada más que a través de la historia el hombre ha ido cambiando la intención. Okay. ¿Qué dijo Dios? Hágase la luz, y la luz se hizo. Dios es la luz. Dios es la verdad. Dios es... Bien, sigamos. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Aquí tenemos... en su Biblia dice separó. Separó. En la Biblia original dice apartó. No es lo mismo separar que apartar. Apartar es definir algo para algo. Y separar es deslindar. Mire, usted vamos a suponer que tiene un hijo que es drogadicto, que es borracho y que es pendenciero. Pero usted ya conoce la palabra de Dios. Usted le diría, ¿sabes qué? Para mí tú eres tinieblas. Ahí nos vemos, lo corre. ¿Es correcto? Así es. Lo corre. En su carne usted tiene el valor de agarrar a su hijo y sacarlo de su protección. No, ¿Por qué no? porque él es mi hijo. A usted le pesó luego y dijo no, y empezaron a hacer caritas de que no. Aunque por obediencia a veces dice, es que la Biblia dice que así debe ser, pero me está doliendo. Pero resulta que apartar no quiere decir retirar. Apartar quiere decir acercar. Sí, como les dije en otro tema, les digo, aquí tengo muchas manzanas, apártese unas 20 manzanas para su familia. Usted lo primero que hace es escoger las mejores para usted. Entonces ahí nos está diciendo, y dijo Dios, sea la luz para las tinieblas. Dicho de otra manera, sea el que conoce la palabra para el que no la conoce, sea el que anda en luz, en el conocimiento de la palabra de Dios, para el que no la conoce. Sin salirnos de ahí, vámonos a Romanos 1:1. Es el primero de Romanos. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Se fija, está bien claro ahí. Seleccionado para que dé el Evangelio de Dios. Seleccionado para que él participe en la palabra de Dios. Él da la palabra de Dios. Y no se separa de la palabra de Dios. Imagínense que el doctor nada más fuera con los que están sanos. ¿Qué caso tendría? Un doctor no puede curar a uno que está sano. Un doctor va con los enfermos. Ese es el origen de actuar en amor. Y dice la palabra, hay que actuar en amor por fe, ¿verdad? Bueno, después entramos a ese es otro tema muy amplio. Pero aquí tenemos que ver que la Biblia también en la traducción. ¿Por qué? Porque de traductor a traductor, si le cambiaron la naturaleza a Dios, ¿cuántas palabras no cambiaron también? Por eso es necesario irnos hasta el antiguo tiempo para buscar qué palabras son las correctas.
¿Sí? Ahí dice separar y es lo contrario, es apartar. Y apartar es acercarse. La luz fue hecha para corregir las tinieblas. ¿Sí? Y apartó Dios la luz para corregir las tinieblas. Donde llega la luz, desaparece la tiniebla. Donde llega la sabiduría, desaparece la ignorancia. ¿Sigamos? Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Ok. Si se fija el día, aquí nos está diciendo que Dios también lo vamos a conocer como día. Cuando hablemos de día, nos estamos refiriendo a Dios. Y cuando hablemos de tinieblas, de oscuridad, de tropiezos, estamos hablando que anda en la noche. Ok. ¿Qué más sigue? Y luego dijo Dios, haya expansión. Bien, bien. Vuelve a hablar Dios. La palabra de Dios vuelve a actuar. Y la palabra de Dios ya sabemos que son las 4 consonantes, que también es Yahweh, Joshua, Jehová o Jesucristo. Y dijo Dios, dijo la palabra de Dios, dijo Jesucristo. Jesucristo es el mensaje. ¿Sí? ¿Qué dijo? Hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Y se separen las aguas de las aguas. Aquí tenemos que sabiduría, pongo que hay agua. Agua es sabiduría. Pero hay una sabiduría que es la de Dios y es agua viva, es Cristo Jesús. Y hay otra sabiduría que es mundana. La sabiduría mundana anda en temor, es la sabiduría del hombre en lo sensorial. De tal manera que el hombre en lo sensorial ya creó más de 2000 religiones. O sea, ya creó más de 2000 mentiras. Y hay tantos seguidores en todas las religiones, por ahí que dice, dejad, dice Lucas, 9:69, 70, por ahí, dice, dejad que los muertos entierren a sus muertos. Dejad que los muertos espirituales entierren a sus muertos espirituales. No los pueden edificar porque están dando la sabiduría de ellos. Por eso nosotros estamos buscando la revelación, pero como todavía no se entiende para muchos qué es revelación, el propósito es llegar a dar ese entendimiento. Agarrar una parábola X, la que sea, una cortita para poder dar los 3 ejemplos. ¿Sí? Entonces, aquí Dios separa las aguas de las aguas, no es la misma agua. Una es la sabiduría de Dios y otra es la sabiduría del hombre. Por eso habla en parábolas, para que la sabiduría del hombre confunda al hombre, para que viendo y oyendo no entienda en la sabiduría del hombre. Por eso no hay un solo justo. Y en la sabiduría de Dios todos son justos, todos ya son salvos. No por la sabiduría de Dios o por lo que haya hecho no por la sabiduría del hombre o por lo que haya hecho el hombre en la carne, sino por lo que ya hizo Dios. Dios ya nos salvó. Aquí la cuestión es que no saben cómo, pero vamos a llegar a ese punto donde les voy a explicar despacito. ¿Sí? Vamos a seguir ahí en donde íbamos Génesis para no salirnos. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Primera expansión le llamó lo espiritual. Todo lo que Dios llamó primero fue espiritual, para que después se manifieste, se ponga por manifiesto, que es lo tangible, lo palpable, el tiempo-espacio. Este tiempo-espacio fue el séptimo día, porque en estos días que Dios habla, está llamando las cosas espirituales, que llama cielos. ¿Sí? Todo lo llamó espiritualmente para que después se manifestase. ¿Sí? Bien, vamos a seguir. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Ok, fíjese. Ya hablamos que el agua simboliza el temor, el pecado, el error, las tinieblas, es la sabiduría humana. Y dice, congréguense, para que una vez que estén congregados,
por la misma palabra de Dios, empiecen a secarse, descúbrase lo seco. Dejen el temor, dejen las tinieblas. Lo seco simboliza que no hay humedad, que no hay sabiduría humana. Descúbrase lo seco. Luego, Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. fíjese, todo lo que estamos viendo, Dios lo ve bueno. Hasta ahorita no se ha escuchado nada que diga, y Dios lo vio malo. No, todo lo ve bueno. Sí, y luego, Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. ok. La semilla ya conocemos que se refiere a la palabra. Lucas 8:11 dice que la palabra es la semilla y la semilla que se siembra da fruto. Por lo tanto, todo lo que hable el hombre creyendo que va a suceder, la cosecha ya viene. Es un aspecto espiritual. La fe aplicada, que es la semilla, produce fruto y el fruto va a ser en la misma medida de la siembra. Si usted siembra frijoles, va a cosechar frijoles. Sí, esa es la regla. ¿Qué siembras, qué cosechas? Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Si se fija, seguimos viendo que todo lo que Dios hace, todo lo que Dios hizo es bueno. En ningún momento entra todavía la palabra agradable. Estamos viendo que es bueno. No entra la palabra perfecta todavía. Estamos en la buena voluntad de Dios, que es bueno. Vamos a seguir. Fue la tarde y la mañana del día tercero. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Ok. Dice Dios, haya lumbreras, dos lumbreras, espíritu y alma. Lumbrera quiere decir que tiene luz propia. Dios nos hizo imagen y semejanza de Él, espíritu y alma nos hizo. En los cielos quiere decir en lo espiritual. Dios hizo espíritu y alma en lo espiritual. No aplica en lo terrenal. ¿Por qué? Porque el sol es una lumbrera, entre comillas, porque tiene luz propia, pero la luna no tiene luz propia. La luna refleja los rayos del sol, entonces no aplica. Ahora, si a eso nos vamos, en el cielo no hay un solo sol, hay millones y millones y millones de soles. O sea, no aplica en lo físico, en lo material no aplica. Aplica en lo espiritual. Por eso dice ahí en 1 Corintios 2:14, las escrituras se deben de discernir espiritualmente, no carnalmente. De tal manera que no podemos meter ahí aspectos carnales. Son puros aspectos espirituales, para que así lo veamos. Y luego, ¿qué sigue? Y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Las lumbreras son de señales para la tierra, para la carne. ¿Quién de ustedes no en algún momento dijo, Dios, yo creo que tú vas a detener esta tempestad, este mal tiempo para que a mí me vaya bien? Cuando usted clamó a Dios de alguna manera se da cuenta de que cosas buenas le llegaron. Esas son señales, nada más que el hombre no se atreve a tomarlas en cuenta. El que ha logrado entenderlas y las sigue aplicando se da cuenta del poder que Dios hace actuar en nosotros.
Pero el que se ha dado cuenta, la gran mayoría son ciegos espirituales, son muertos espirituales que todavía no quieren despertar. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo un estudio que no me tardó mucho en sacarlo de internet, pero nadie lo hace. Todos quieren creer a fuerzas que Jesucristo aquí anduvo como hombre, entonces rompe las reglas. Dios no es el mismo ayer, hoy y siempre, porque Dios hace 2019 años cambió, entonces no tiene lógica. Y si el Creador, Jesucristo, fue el Creador de todo el universo, ¿qué hacía hace 2019 años aquí? Si el mismo David dijo, ¿sí? Entonces ahí en los Salmos dice, y lo repite, ¿cómo puede ser Abraham padre de Jesús? Si Jesús fue el creador de todo, y misma palabra dice, antes de que Abraham fuese, yo ya era. Entonces, el mundo en su naturaleza humana quieren hacer de Cristo Jesús un hombre de carne y hueso que anduvo aquí en la tierra, pero no ponen atención a la palabra escrita y la quieren leer en lo literal, y para acabar de amolar la cosa no la entienden y se aferran a lo que no entienden. Por eso es necesario entender la revelación, pero para allá vamos. ¿Qué sigue, primo? E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorase en el día y la lumbrera menor para que señorase en la noche. La lumbrera mayor es el espíritu y la lumbrera menor es el alma. La lumbrera menor va a mandar sobre la carne, sobre la oscuridad. Por eso la lumbrera menor fue la que creó los 7 demonios. Cuando por su libre albedrío habló, Dios le dio libre albedrío a Adán. En este caso Adán es creación. Le dio libre albedrío, les dio una mente. La mente tiene libre decisión. Esa libre decisión, usted decide si anda en la carne o si se inclina a lo espiritual. Pero en este caso fue para que anduviese en la oscuridad. La mente, lo sensorial, la sabiduría humana anda en la oscuridad. Es la sabiduría de Dios cuando se nos revela que nos saca de la oscuridad a la luz. Luego, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. se fija, ya cuando Dios las pone en los cielos, en lo espiritual, dan luz a la tierra, a la carne, por así decir. Es como decir, el Antiguo Testamento habla de pura condenación. No hagas esto, no hagas el otro, no hagas allá, porque Dios te va a castigar. ¿Sí? En el Antiguo Testamento usted va a encontrar la palabra que dice temor de Jehová, que significa el principio de la sabiduría. El temor de Jehová no lo va a encontrar en el Nuevo Testamento, pero lo que sí va a encontrar en el Nuevo Testamento es el reino de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios, la revelación, la va a encontrar en el Nuevo Testamento, que no está en el Antiguo Testamento. Dicho de otra manera, el Antiguo Testamento es como el principio, es el primer pacto dado a la carne. El Nuevo Testamento es el segundo pacto dado al Espíritu. El primer testamento o Antiguo Testamento es andar en tinieblas. El segundo testamento es para que reciba revelación y le dé luz al Antiguo Testamento. Son dos pasos. El hombre empieza en la oscuridad y después da paso al entendimiento de Dios, a la luz. Son dos procesos. Primero tiene que ser en la carne para poder llegar al Espíritu. Es como decirlo de cierta manera. Usted necesita poder caer, o es necesario que usted caiga para que se pueda levantar. Si usted no cae, no se puede levantar. Por eso dice, y Dios, siendo el esplendor de todo, se hizo pobre y cayó, para que por medio de él nosotros nos edifiquemos. Por medio de la revelación. Acuérdense que son dos gracias.
Son dos gracias. La primera es el verbo que se hace carne, nosotros habitamos en esa carne y ya somos un ser. ¿Sí? La segunda es cuando nos llega revelación y por medio de la revelación nosotros nos damos cuenta de que ya somos salvos por lo que Dios hizo. Pero ese es un tema muy amplio, vamos a seguir en esto. Vamos. Y para señorar en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Ok. Vamos a dejarlo aquí. La intención de este primer capítulo de Génesis es ver que Dios habla. En ningún momento dice, y Dios hizo un hijo. Las metáforas y parábolas que vemos en Lucas, de que parece que Dios se relaciona con una mujer, ahí ya hace acepción de personas y rompe con un versículo ahí de Romanos 2:11. Dios no hace acepción de personas. Dios no se va a salir de lo espiritual para meterse al temor y enseñar temor. No es la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios es amor, ver todo perfecto. Y ahí estamos viendo que Dios todo lo veía bueno. Y el día 31, perdón, el versículo 31 dice que Dios todo lo que hizo lo vio bueno. Todo lo vio bueno. Entonces la naturaleza de Dios va a ser esa, amor. No cambia. Dios no hace acepción de personas. Entonces no puede hacer cosas que rompan con la verdad que Él es. Que el hombre las entienda diferente por las malas traducciones que ha habido desde 300 años antes de Cristo hasta hoy día 2019 años después de Cristo. Dios no va a cambiar en esta civilización en la cual vivimos nada más porque el ignorante lo cree. Me dicen algunos, es que Dios murió por los pecadores. Estoy de acuerdo. Dios murió por los pecadores. Pero ¿qué son los pecadores? Aquí puse pecado. Pecador es el que anda en pecado. Pecado es el error. Pecado es las tinieblas, el temor. Aquí me faltó poner ignorancia. La ignorancia es lo que tiene el pecador. Entonces, Dios murió por los que andan en la ignorancia. Vamos a darle la vuelta así. Los que andan en la ignorancia, que no conocen la verdad, creen que Dios murió. No puede morir Dios, pero ellos en su ignorancia creen que sí murió. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no conocen la verdad. Cuando ellos conocen la verdad, se van a dar cuenta de que Dios es eterno, invisible e inmortal, lo dice ahí Timoteo 1:17. No puede morir. No puede morir. Y si no puede morir, y es lo mismo ayer, hoy y siempre, no porque alguien no conozca la verdad, va a ser cierto. ¿Sí? Va a ser la verdad de él, lo que él cree. Pero hasta ahí. ¿Qué nos estamos dando cuenta con esto? Que en las diferentes traducciones, una palabra puede tener muchos sinónimos. Por ejemplo, acabamos de ver una palabra, ¿verdad? Apartar. Casiodoro de Reina puso separar y ahí se equivocó. Él se equivocó. Y yo no estoy juzgando a Casiodoro. Yo nada más estoy diciendo que él se equivocó. Pero no queda ahí todavía. Casiodoro hace esto en 1569. En 1602 hay un señor que se llama Cipriano. Cipriano Valera se une a Casiodoro de Reina y nace la Biblia Reina Valera. Y esta es la Biblia que aquí en Latinoamérica está rompiendo muchas, ¿cómo se lo digo? Está causando muchos errores. ¿Por qué? Porque las ideas de ellos, que después otras personas estudian, el error que ellos cometieron, ese mismo error se está multiplicando. ¿Por qué? Porque no les gusta investigar más a fondo las escrituras. ¿Qué dice Juan 5:39? Escudriñen las escrituras.
No dice, pregúntale al Papa, pregúntale a Santo Claus. Estoy hablando con sarcasmo. No dice, pregúntale al hombre. Dice, escudriña las escrituras. O pregúntale a Dios, como dice Santiago 1:5. Y Él te va a responder. Pero como todavía no entienden la revelación, no alcanzan a entender cómo. ¿Sí? Dice Dios, y no les quiero hablar en palabra escrita. Él lo dice en tinta y letra, o tinta y papel. Dice, no les quiero hablar a través de esto, de un libro, no. Les quiero hablar al Espíritu. Cuando el entendimiento llega al Espíritu es cuando el mundo lo va a empezar a criticar a usted y va a decir, ¿y este de dónde sacó eso? ¿O de dónde sabe eso? ¿O por qué él sabe eso? Pero a usted bástale una cosa, si lo que escucha lo edifica, lo exhorta y lo consuela, va por buen camino. Pero si no lo edifica, mire, vamos a ver cómo piensa el mundo. El mundo piensa que Dios mandó a su Hijo, porque ya no tuvo naturaleza de Dios, manda a su Hijo para que nosotros le demos muerte y así ser salvo yo. Eso me está enseñando que si el vecino se porta mal o bien o como se porte, porque era un hijo perfecto el de Dios, voy y lo mato para yo ser salvo. No tiene lógica. Me está enseñando a matar al prójimo para sentirme bien yo. Ese es el mensaje. ¿Pero qué? Lo están entendiendo equivocadamente. ¿Cómo es posible que yo matando a alguien me vaya a salvar? No tiene lógica. Ya lo vimos también en temas anteriores. ¿Qué significa matar para el espíritu y qué significa matar para la carne? A ustedes lo están entendiendo porque ya vieron los otros 58 discos o temas. Los otros 58 temas nos están enseñando despacito, despacito qué significa revelación, qué significa matar. Pero este tema en específico lo estamos enfocando a que podamos dar a entender la enseñanza de Moisés, la enseñanza de Elías y la enseñanza revelada. Hasta ahorita vamos viendo que a través de los años las traducciones que hicieron algunos traductores pusieron énfasis en su naturaleza humana. No hay de otra. Pero esto no se escapa a Dios. Esto no se escapa porque ya está predeterminado que así sea. Por eso dice Romanos 1:17. En los evangelios se revela, no dice que está revelado, se va a revelar a los que esperen por fe la revelación. Es ahí donde está la revelación. Y ahí en Romanos 3:22 creo dice, porque en los evangelios apartado, o sea pegado a los evangelios, está la revelación. Están pegaditas una de la otra. ¿Sí? Pero no hay revelación porque no hay escudrimiento. Porque no obedecen. ¿Qué es fe? Dice la palabra Romanos 10:17, dice, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, no de la palabra del hombre. Viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Pero en tiempo antiguo, oír tiene dos connotaciones, ya lo platicamos. Significa escuchar y significa también obedecer. Entonces, escuchar y obedecer es lo que lo hace hijo de Dios. El hijo obediente escucha y obedece. Entonces dice, pero la fe viene. No dice que ya llegó, dice que viene, va a manifestarse por el escuchar y el obedecer de la palabra de Dios, por hacer seguimiento a las escrituras y no seguimiento a la palabra del hombre. ¿Sí? Entonces, cuando la fe diga, llegó, ya cambia, por el oír y el oír. No dice llegó, dice viene en camino. La fe viene. Cuando usted aplica obediencia, la fe viene. Es por fe para que sea por gracia. Si usted actúa en fe obedeciendo lo que escucha, la gracia que es la revelación va a llegar. Sí. La fe, ¿Romanos qué? 10:17. Bien, continuamos. Ahí en Hebreos 11:3. ¿Ya lo encontró? ¿Qué dice? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios,
de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Primero fue lo espiritual, después lo carnal, después el tiempo-espacio. Pero ahí dice que todo lo que es fue hecho por la palabra de Dios. No dice que fue hecho por Cristo Jesús, no dice que fue por Jehová, que fue por Joshua o Yahvé. Dice por la palabra de Dios. Vámonos allí a Pedro. A Pedro, segunda de Pedro 3:5. Segunda de Pedro 3:5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Amén. Ahorita nada más nos estamos enfocando en la palabra de Dios. Sí. Aquí nos vuelve a decir que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos, lo espiritual, y también lo terrenal, o sea, lo tangible, el tiempo-espacio. Si se dan cuenta, concuerdan con Génesis. El nuevo pacto me dice lo mismo que ya me dijo el antiguo pacto. Nada más que me lo dicen de una manera diferente. Las profecías que reciben en aquellos tiempos los creyentes se fueron integrando, pero en cada cual lo plasma de manera diferente. Si nos vamos a Apocalipsis lo vamos a ver igual, únicamente que de una manera diferente. Pero en el buen sentido, en la buena palabra, vamos a recibir el mismo mensaje. Entonces, si nos vamos ahí al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, 2 y 3, ya para terminar con esto de la palabra de Dios. Juan. Juan 1, capítulo 1, versículo 1, 2 y 3. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Bien, en el principio ya era la palabra la tenía Dios y estaba en Dios y era Dios mío, Dios mismo, que es el Espíritu Santo. Dios es Espíritu Santo. Luego, Este era en el principio con Dios. el verbo, la palabra, estaba en el principio. Era, quiere decir tiempo pasado, estaba con Dios. Luego, Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. todas las palabras por la expresión de Dios fueron hechas. Y sin la expresión de Dios, a través de la palabra, nada hubiera sido hecho. ¿Por qué? Porque la fe de Dios está actuando. La fe de Dios hizo todo. Por eso dice en Romanos 1:17, es por fe y para fe. Todo fue hecho por la fe de Dios, para la fe del hombre. Pero ese tema después lo explicamos. Luego, En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ajá, Él es la vida, la palabra de Él es la vida, y esa vida es la luz de los hombres. Únicamente que aquellos hombres que no conocen la palabra de Dios son muertos espirituales, porque no tienen su palabra, por lo tanto no tienen la vida espiritual de la cual nos está hablando. La vida espiritual no es igual a la vida carnal. La vida espiritual es conocer la verdad que Dios nos manda a través de las Escrituras, por la revelación que Él mismo nos da. Ahora vamos a tratar de entender qué es revelación. Vamos a abrir por ahí Génesis. Para empezar. Bien. Vamos a tomar esta parábola con el fin de discernirlo en los tres niveles que nos ha enseñado la Biblia. Conforme a Moisés, conforme a Elías y conforme a revelación. Génesis 32:21. Pasó pues el presente delante de Él, y Él durmió aquella noche en el campamento. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc
Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. El varón de Dios. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Amén. Hasta ahí la vamos a dejar. ¿Hasta qué fue ese último versículo? Hasta el 28. 38, 28. Digo, perdón, 20. hasta el 29. 29. Ok. Es Génesis 32 del versículo 21 al 29. Vamos a hablar conforme a Moisés. ¿Qué entendieron ustedes? Así, ¿usted cómo entendió? ¿Cómo entendió? Estaba Jacob dormido y luego llega el varón aquel, varón de Dios. Y luego pasaron aquel vado de agua y agarró una lucha Jacob, dice, peleó con Dios, ¿no? Agarró una lucha Jacob con Dios y ya cuando pasa la noche peleando, ¿no? Pasa la noche. Jacob pelea con Dios y aquí lo raro es que Jacob venció. Pero vamos a escudriñar. Jacob dormía, estaba retirado de la palabra. Estar dormido es estar retirado de la palabra. Estar en vela es estar estudiando la palabra. Jacob estaba dormido y estaba en tinieblas, estaba en las tinieblas de la noche. Entonces, las tinieblas es la oscuridad, es la ignorancia, estar en el pecado. ¿Sí? Aquí ya lo acabamos de entender conforme nos lo da en lo literal. Ahora estamos escudriñando conforme nos dice Juan Bautista. ¿Sí? Jacob estaba en su oscuridad, estaba en su ignorancia. Y empezó a pelear con aquel varón, varón es palabra, ya sabemos, ¿verdad? Empieza a pelear con la palabra. Pero fue hasta que cayeron los primeros rayos de sol que le dice a aquel varón, suéltame. Y le dice a Jacob, no te voy a soltar, bendíceme, dame revelación. Y le pregunta, ¿cómo te llamas? Jacob, le dice, pues desde ahora no serás Jacob, ahora te llamarás Israel, porque luchaste con Dios contra los hombres y venciste. Hasta ahí sigue el estudio. ¿Pero qué significa Israel? Israelita, judío, nazareno significan hijo de Dios. O sea, Jacob se hizo hijo de Dios. Y hasta ahí todavía no llega la revelación. La revelación llega cuando usted menos lo espera. A mí me llegó un entendimiento de esta manera. Jacob luchó con Dios contra los hombres y venció. Ahorita es muy poquito el tiempo, lo vamos a sintetizar. Ya en otro tema lo amplío. Bueno, la condición es dada, la revelación es individual. Dios, usted y yo, nada más. Conforme a Moisés ya lo dijimos, es Dios y el mundo, como lo entiende el mundo. Por eso hay más de 2000 revelaciones, más de 2000 religiones, perdón. Conforme el día sigue habiendo una multitud, menos porque escudriñan, pero siguen habiendo muchos, Dios y muchos. Pero conforme a Cristo Jesús, es Dios y yo nada más. Y me está diciendo Dios, tú eres Jacob. Cuando estuviste en tus tinieblas, que andabas en el pecado, en el error, tú empezaste a luchar contra
la palabra que se te daba. Y estabas luchando, y estabas luchando, y estabas luchando. Pero llega un momento en que la luz, en que Dios, el día, te ilumina. Y tú le dices a la luz, conforme a lo que dice Santiago 1:5, dame la revelación, dame sabiduría. Y Dios te da la sabiduría. Ahora ya tienes la sabiduría de Dios. Y te dice Dios, ahora te vas a llamar hijo de Dios, Israel. Ya no va a ser tu nombre Jacob, te vas a llamar hijo de Dios. Porque luchaste con Dios. Dios es amor, Dios es verdad, Dios es luz. No te vas a llamar Jacob, te vas a llamar Israel o hijo de Dios, porque luchaste con amor, luchaste con la verdad, luchaste con la luz que te da Dios para que ilumines a los que te escuchan. Y venciste, pero no a tus enemigos. Venciste a tus enemigos, que son la ira, la avaricia, la envidia, el odio, la lujuria, la soberbia, la gula, la pereza. Esos son los individuos tuyos, los enemigos tuyos que tienes que vencer. Cuando la verdad la recibes y vences a tus enemigos con la verdad, con la luz que te ofrece la revelación, entonces vas a ser llamado hijo de Dios. Si se fijan, lo entendimos conforme a Moisés, es un entendimiento. Escudriñamos conforme a Elías o Juan Bautista, es otro entendimiento. Pero cuando nos llega el entendimiento que no es razonado, sino que llega, esto se llama revelación. Aquí llega la revelación. Y dado que apenas es una parábola la que estamos discerniendo espiritualmente, es una, entonces faltan algunas, son muchas, es un libro muy grande la Biblia, faltan muchas parábolas, pero esta revelación nos lleva al nuevo nacimiento. Eso es el nuevo nacimiento el que queremos alcanzar y nos va a llegar por revelación de las Escrituras, y eso solo lo da Dios. Ya para cerrar vamos a Lucas 24:45. Con esto les trato de decir lo siguiente: yo no doy revelación, yo nada más les predico la palabra, y la revelación la van a recibir por el Espíritu Santo cada uno de ustedes. Lo único que necesitan es creer y discernir las Escrituras espiritualmente, que es en amor por fe. No se puede amar sin fe, van a amar solo por fe. 45. 24:45, sí. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Quién abrió el entendimiento? Dios. Dios es el que abre el entendimiento para que comprendan las Escrituras. Ningún hombre, ningún predicador, ningún sacerdote o pastor, ni el Papa pueden dar revelación. La revelación solo la da el Espíritu Santo a nuestro espíritu. Por eso dice la palabra: el que tenga oídos, que oiga. ¿Sí? Hoy hasta aquí la dejamos, y si hay preguntas, pues háganlas.